Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar el repaso con Almiral, que me habéis preguntado que qué me parecía y cómo lo veía. Bueno, pues vamos a ver un poquito qué es lo que está haciendo el valor. Y bueno, voy a empezar por el gráfico semanal. Vemos donde ha frenado el valor, que ha sido en la media de 200 sesiones. Bueno, pues una vez más el valor se frena en esos niveles. Como vemos, desde que la perdió con claridad en 2021, cada vez que se ha arrimado a esa media de 200 sesiones, pues se la ha atragantado. Es decir que, bueno, pues lo hizo en marzo de 2022, volvió a acercarse a esos niveles en septiembre de 2023, volvió de nuevo a acercarse a esos niveles en junio de 2024 y de nuevo lo ha hecho ahora, bueno, pues hace un par de sesiones. Y de nuevo vuelve a bueno, pues tener ese problema con superar esa media exponencial. Como vemos aquí, además tenemos al Directional Move completamente contraído en gráfico semanal. Eso quiere decir que o es capaz de superarla con claridad, como hizo en esta ocasión en mayo de 2024, donde tuvo este tramo tan fuerte al alza que la llevó a ese toque de la media de 200 sesiones, o lo que va a ocurrir es que puede que tenga un tramo de consolidación tras esa contracción, como ocurrió en septiembre de 2023 tras, bueno, pues ese acercamiento también a esa media de 200 sesiones y marcar esa contracción en el Directional Move. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora cómo va evolucionando el valor. Se pone bueno, pues se pone la cosa interesante. Como vemos aquí, además, bueno, pues tiene un nivel clarísimo que debe de superar el valor, que es esa zona de los 9,97, que es donde ha chocado ya en 3 ocasiones. Y bueno, pues desde ese nivel, cada vez que ha chocado, ha tenido fuertes correcciones. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora si es capaz en esta ocasión de hacer esas dos cosas. La primera, superar esa media de 200 sesiones en gráfico semanal con claridad y sobre todo no volverla a perder, porque aquí vemos que la llega a superar, pero el valor se gira a la baja y no termina de romperla con claridad. Entonces, esa es la primera cosa que debe hacer, ya que estaría la media exponencial de 200 sesiones en la zona de los 9,42 aproximadamente. Y después la segunda cosa que debería hacer en gráfico semanal sería superar los 9,97 con claridad, ya que como vemos, pues es un nivel que lleva haciendo de resistencia desde 2022 y que cada vez que se acerca a esos niveles tiene correcciones bastante potentes. Así que bueno, pues esas dos cosas son las dos cosas que debe hacer el valor para, bueno, pues terminar esa zona de, bueno, pues este lateral bajista que tiene el valor en estos momentos. Esto en cuanto a gráfico semanal. Ahora vamos a pasar al gráfico diario. Y como vemos aquí, bueno, pues en junio arrancó esta bajista desde esa zona de los entornos de los 10 euros. Desde esta zona, bueno, este fue el último toque a ese intento de romper esa zona de los 9,97. Pues desde estos niveles el valor comenzó esta última corrección que le ha llevado, bueno, pues a esos entornos de la zona de los 8 euros, de donde ha, bueno, pues rebotado y desde donde ha conseguido superar esa bajista que arrancó en estos niveles, como ya he comentado. Entonces, ahora mismo lo que ha hecho el valor es, tras esta superación de la bajista, bueno, pues ha tenido un tramo alcista bastante fuerte y, bueno, pues ahora ha llegado a esos entornos de los 9,68 que tenemos aquí, esta zona, y desde ahí, pues no ha conseguido superar esa resistencia y se ha girado a la baja. ¿Qué podemos esperar ahora? Bueno, pues lo que podemos esperar ahora es que aproveche a consolidar, tras no haber podido superar esa zona de los 9,68, aproveche a consolidar bueno, pues este último tramo alcista que ha tenido desde la zona de los 8,42 a la zona de los 9,68,5, aproveche para consolidar y aproveche también para hacer un throwback a esta zona de la parte de la bajista que ha conseguido superar el valor, que coincide prácticamente con esa zona de corrección máxima del 61,8% de todo este impulso alcista último que ha tenido el valor. Es decir, que tras el intento de superar esa zona del 9,68
no haberlo conseguido el valor, pues posiblemente lo que haga será un throwback a esta bajista que ha superado el valor y ya aprovecha para hacer una consolidación de todo este último tramo alcista. Y desde estos niveles sí es capaz de llegar a esa zona de los 8,90 y desde aquí vemos que de nuevo el valor consigue reaccionar al alza. Bueno, pues tendremos la posibilidad de ver que el valor reinicie esta tendencia y de cara a ya superar esa zona del 9,68 y volver a intentar atacar esa media exponencial de 200 sesiones que, como ya he comentado, bueno, pues debería de ser capaz de superarla ya con claridad y bueno, pues eso implicaría superar esa zona de los 9,97, es decir que ahora mismo el valor estaría en esa situación. Si por el contrario vemos que pierde esa zona de los 8,93, bueno, pues este impulso perdería fortaleza y el valor posiblemente bajaría a esos entornos de las medias exponenciales y ya bajaría a tocar esa bajista que estaríamos hablando de esa zona de los 8,80 aproximadamente y la zona de los 8,70, es decir que perdido este 8,90 en caso de que el valor haga esa consolidación que parece que sí que va a hacer, bueno, pues en caso de perder esa zona del 8,90 bajaría esa zona de los 8,80, 8,70 por donde pasaría esta parte alta de la bajista y todas las medias exponenciales que estarían en esos niveles. Es decir, que en torno a esa zona del 8,90 y el 8,70 tiene una fuerte zona de soporte el valor que no debería perder. Entonces, si vemos que el valor hace eso y desde aquí reanuda las alzas, sería una buena señal de cara a bueno, pues mostrar fortaleza en esta tendencia. Así que bueno, pues está interesante la verdad Almiral, me parece que si hace esto que he comentado es una buena posibilidad para incorporarse al valor, teniendo en cuenta que el stop estaría relativamente cerca, ya que bueno, pues yo en caso de perder esta zona de los 8,70 como muchísimo 8,42, pero vamos, yo por ejemplo en caso de perder esa zona, esa horquilla del 8,70 ya me entrarían muchísimas dudas en el valor. En caso de llegar a estos niveles y ver qué rebota de esta zona, es una zona interesante en la que bueno, pues se podría entrar de cara a ver un nuevo ataque a esa zona que ya he comentado de la media de 200 sesiones y de la zona del 9,97. Entonces, bueno, pues ahora mismo Almiral tiene esa situación que parece que va a corregir, consolidar este último impulso alcista en el corto plazo. Bueno, Colonial, bueno, pues vamos a ver, esto es la última parte, este último impulso alcista que ha tenido el valor desde la zona de los 5,12 a los 5,50, bueno, pues ha tenido una corrección que ha llegado a esa zona del 50%, esa zona de los 5,31 y desde ahí, bueno, pues ha vuelto a arrancar el valor al alza, buena señal, si bien es cierto que hoy ha vuelto a chocar de nuevo en esa media de 200 sesiones, esa zona de los entornos de los de los 5,47 y bueno, pues no ha conseguido superar ese nivel. Ya comenté que para mí la zona a batir sería esos entornos de los 5,50 por donde, bueno, pues pasaría esa media exponencial de 200 sesiones, ese último máximo que hizo que estaría en los 5,48, es decir, ese último máximo que hizo en este último y en ese último impulso que estaría en los 5,50, es decir, para mí superar con claridad esa zona de los 5,50, bueno, pues sería una señal importante de fortaleza en el corto plazo que la llevaría a esa zona de los 5,62, que es donde, bueno, tiene ese último máximo que la tumbó hacia los niveles de los 4,93, es decir, que para mí, bueno, pues superar ese 5,50 haría que fuera a buscar esa zona de los 5,62, pero lo que ganaría el valor es bueno, pues estar por encima de todas las medias exponenciales. Entonces, para mí eso es una señal importante y bastante alcista de cara bueno, pues a continuar con este rebote que ha arrancado el valor desde esos entornos de más corto plazo de los 5,12. Es decir, que para mí, bueno, pues ahora mismo es un valor que no es de los que ha arrancado con una fortaleza absoluta como le ha ocurrido a Técnicas Reunidas,
pero parece que, bueno, está intentando hacer las cosas bien, entonces, bueno, pues superar esa zona de 5,50. Como vemos en el 5,54 estaría el 38,2% de corrección de todo el tramo bajista desde los 6,54 a la zona del 4,93, es decir que bueno, pues se junta a esa zona de resistencia, es decir que bueno, pues para mí, ya lo he comentado, importantísimo superar la zona del 5,50. Por abajo, bueno, pues no perder ya esa zona de los 5,31, que es de donde ha rebotado el valor, pues para evitar perder fortaleza en este impulso que está creando en estos momentos. Bueno, Grifols, pues intenta reaccionar desde la zona de los 8,10. Bueno, ha tocado esa zona de los 8,02 y desde ahí, bueno, pues parece que está intentando reaccionar al alza. Hoy ha cerrado en esos entornos de los 8,28 aproximadamente. Y bueno, pues me llama la atención sobre todo el Concord. Como vemos aquí, bueno, pues esta zona por debajo de la línea 0 podría ser una zona de espejo, es una zona importante de soporte en estos entornos de los 8,02 aproximadamente, de donde está intentando rebotar. Como vemos, también tenemos al directional move que bueno, empieza a girarse, a contraerse, aunque está más bien en una zona neutral. Tenemos a la Wesson que parece que empieza a girarse al alza. Tenemos al estocástico girar al alza, si bien es cierto aún no ha cortado la línea al alza. También tenemos al Vigi intentando girarse al alza y también tenemos al Concord, como ya he comentado, en esa situación que bueno, pues podría darse esa zona de espejo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Importante no perder ya esa zona de los 8,02 y por arriba, bueno, pues la zona de resistencias que tiene el valor. Bueno, pues sería esa zona del 8,47, 8,60 y sobre todo esa zona de los 8,74, 8,78, que es por donde pasa el 61,8% de corrección de esta última caída y sobre todo esa última zona de, bueno, pues resistencia, esa zona del 8,78, 8,80, desde donde el valor arrancó hasta llegar a esta zona de los 8,02. Entonces, bueno, pues esos son los niveles que no debería perder, esa zona de los 8,02 y los niveles que debería superar, la zona del 8,74, 8,80, importante, ya que, bueno, pues superaría ese 61,8%, algo que haría al valor pues ir a buscar esa zona de los 9,20. Bueno, y Tubacex de nuevo otro ataque a esa zona de los 3,60, esa horquilla de los 3,60, 3,70 y bueno, pues de nuevo ha chocado con ese nivel del 3,68, ha conseguido superarlo en intradía, pero bueno, pues no ha conseguido cerrar por encima de ese nivel. Ahora vamos a ver qué ocurre, qué hace el valor, ya que bueno, pues de nuevo tiene esa zona y bueno, tenemos aquí a los indicadores que tenemos al directional move que ha cortado al alza, si bien es cierto que debe confirmarlo. Esto, la confirmación vendría en caso de superar la zona de la horquilla del 3,60. Tenemos al Wesson alcista, tenemos al estocástico alcista, tenemos al vigía alcista y tenemos al Concord también alcista. Entonces, bueno, pues se han frenado las ventas, como vemos aquí, hay ligeras compras en estos momentos y bueno, pues veremos a ver ahora si el valor consigue de nuevo volver a atacar esa horquilla del 3,60 y conseguir superarla. Debe hacerlo con mucha claridad, o por el contrario, bueno, pues estos son los niveles de corrección en caso de, bueno, pues haber marcado de nuevo una zona de resistencia que podría ser un doble techo en caso de no superarlo con claridad y bueno, pues estos son los niveles de corrección que no debería perder en todo caso esa zona de los 3,46,6, 3,47 aproximadamente, que sería ese 61,8% de este último impulso alcista que la ha llevado desde la zona de los 3,33 a la zona de los 3,68,5, que es el máximo que ha marcado hoy. Entonces, bueno, pues esos son los niveles por abajo que no debería de perder. Esa zona del 3,55 sería el primer nivel de corrección, esa zona del 3,57 la segunda, el 50%, y esa zona importante para mí, el 61,8%, que sería esa zona del 3,46,6, 3,47. Y como vemos aquí, bueno, pues lo dicho, si no es capaz de superar con muchísima claridad esta horquilla del 3,60, podría estar marcando un techo de nuevo en esos niveles. Entonces, bueno, iremos viendo cómo va evolucionando. El volumen, como vemos, sigue aumentando.
Entonces, bueno, veremos a ver cómo reacciona ahora el valor tras este nuevo intento de superar esa zona de la horquilla del 360. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.